Quiero compartirte la clase de célula de esta semana una vez más. El título es Jesús vino a revelarnos al Padre. La pastora Débora Stephens de Vanderburg, de Iglesia Vida Casa de Fe, de Lugano, nos escribe en esta semana. Como decía, el título es Jesús vino a revelarnos al Padre. El texto es Juan 14, del 6 al 7. Dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Una de las cosas que más les cuesta a las personas es creer en aquello que no ves, aquello que no ve. Aquello que no vemos es difícil de creer en eso. Y esto es lo que le estaba pasando a Felipe. Jesús le dice que Él era el camino al Padre y que si lo conocían a Él, conocerían al Padre. Evidentemente Jesús estaba indicando que su vida era el reflejo de la vida del Padre. Y en otras oportunidades Jesús también les dijo que Él hablaba lo que había oído decir al Padre y hacía todo lo que el Padre estaba haciendo o el Padre le había indicado que tenía que hacer. Jesús entonces es la revelación del Padre hecho en un ser humano. Y en los evangelios son constantes las referencias de Jesús en sus enseñanzas mostrando a Dios como Padre. Y esto no es casual, ya que la intención, la motivación de Jesús era enseñar que es posible para nosotros mantener una relación de hijos con Dios como Padre, como Él mismo la vivía, como referente de esa relación de hijo-padre. Y ante la petición de Felipe, parece que la respuesta de Jesús muestra cierto fastidio, cierto enojo, ¿no? Pues evidentemente Felipe no había comprendido totalmente lo que Jesús estaba diciendo. Y no había comprendido lo que a lo largo de 3 años Jesús les estaba revelando. En primer lugar, hace referencia a lo que les había enseñado, a las palabras, ¿no? Gran parte de las enseñanzas de Jesús, como decíamos recién, se han basado en revelar a Dios como Padre y animar también a la gente a experimentar ese Padre que está cercano a ellos. Pero parece ser que las palabras no eran suficientes. Entonces, en segundo lugar, les recuerda que las obras que Él había realizado también mostraban al Padre. Creer se daba por lo que había enseñado, pero sus obras también lo respaldaban. Lo que hablaba, pero lo que Jesús indica es que el Padre es el que hacía las obras, evidenciando ahí una conexión, una unidad inseparable entre Padre e Hijo. Entonces, debemos notar que palabras y obras van juntas. Unas se apoyan en las otras. La palabra que sale de la boca y del corazón de Dios producen obras que van a ser notorias. No van a dejar dudas y activarán la fe de quienes son testigos. Cuando Jesús revela al Padre, lo que plantea es que se necesita creer en Él como el ejemplo o modelo de vida que resulta de esta relación. Es el ADN entre el Padre y el Hijo. Y Jesús va más allá. Este ADN no queda solo en Jesús. Aquel que cree en Jesús y le cree da a entender que se produce como una transferencia de resultados. Las obras que yo hago, dijo Jesús, Él las hará también y aún mayores. Estas obras que hace el Padre por medio de Jesús son posibles en todos aquellos que creen en Jesús. La revelación del Padre por medio de Jesús en nosotros produce que vivamos de igual manera que Jesús. Porque la revelación del Padre no finaliza en el ministerio de Jesús, sino que va a continuar en aquellos que han creído, en los discípulos y en nosotros que somos sus discípulos también. Las evidencias de un Hijo de Dios
Se revelan por medio de lo que Él dice y también por lo que Él hace, porque lo refleja el Padre en todo. Entonces, recibir esta revelación es la base que garantiza nuestra relación con Dios como nuestro Padre. Somos nosotros quienes podrán decir: las palabras que yo hablo, no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Lo que pedimos en el nombre de Jesús, Él lo hará. ¿Por qué? Porque pedirle en el nombre de Jesús implica que vamos a pedir lo mismo que Jesús pediría y haremos lo mismo que Jesús haría. Por lo tanto, esa unidad entre Padre y Jesús ahora es posible entre el Padre y nosotros, porque hemos creído y vivimos bajo la paternidad de Dios. Jesús nos ha revelado al Padre, y no solo al Padre, sino también a su voluntad. Y al vivir la voluntad del Padre, vamos a poder hacer lo que Jesús ha hecho y aún cosas mayores. No sé si te has puesto a reflexionar y a pensar en este texto, que aún obras mayores que las que hizo Jesús haríamos. Si hacemos un repaso por las obras de Jesús, Él resucitó muertos, sanó enfermos, sanó leprosos. Todas las obras de Jesús fueron tremendas, fueron maravillosas. Y Él está diciendo que si nosotros tenemos esa conexión con el Padre, aún obras mayores que las que hizo Jesús haríamos. Entonces, tenemos que mirar nuestra relación con el Padre, revisar nuestra relación con el Padre, si estamos caminando como hijos, si estamos actuando como hijos, si nuestra palabra está expresando la voluntad del Padre y si nuestras obras también expresan la voluntad del Padre. ¿Qué tal si oramos y le pedimos que a través de su Espíritu Santo nos ayude a caminar como hijos, diciendo y haciendo las obras del Padre? Señor, gracias por hacernos tus hijos. Gracias, Señor, por este tremendo regalo de tu paternidad. Queremos caminar como hijos, hablando lo que vos hablas y haciendo lo que vos querés que hagamos. Señor, líbranos de hablar otras cosas, líbranos de hacer otras cosas. Queremos reflejar tu paternidad sobre nosotros, caminando como hijos, Señor, que están conectados con el Padre. Señor, gracias, Señor, porque es un regalo del cielo el hecho de que nos hagas tus hijos y que podamos caminar en esta realidad, manifestando las obras del Padre en la tierra y haciendo aún mayores obras que las que Jesús hizo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.